Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la creciente escalada de acusaciones entre el presidente Iván Duque y el principal líder del chavismo en Venezuela. El mandatario colombiano acusó a Nicolás Maduro de proteger a grupos criminales como las FARC y el ELN en su territorio. En respuesta, Nicolás Maduro arremetió en las últimas horas contra el gobierno colombiano y lo acusó de estar planeando una intervención armada en territorio venezolano. El jefe de la dictadura ordenó ejercicios militares y el despliegue de tropas y del sistema antibalístico en la frontera entre ambos países. El punto clave de esa noticia, la tensión entre Colombia y Venezuela crece y tiene en ese momento como telón de fondo algo bastante grave, y es el rearme de las FARC, sus amenazas desde Venezuela y el papel que juega este grupo criminal dentro de los planes de Nicolás Maduro, que buscan desestabilizar y generar una profunda tensión en Colombia. Muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato. El discurso belicista contra Colombia no murió con Hugo Chávez. Todo fríamente preparado y las verdades van saliendo. El régimen chavista, hoy usurpado por el heredero político del difunto expresidente, sigue acudiendo cada vez que desea a la estrategia de apuntar a un supuesto enemigo externo, mientras a nivel interno los venezolanos continúan padeciendo los estragos de la dictadura. He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. Arropado en esa justificación de una presunta amenaza de parte de Colombia, Nicolás Maduro escaló la tensión. Iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares, soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas. Los ejercicios militares ordenados pondrán a tono, según Maduro, todo el sistema de armas y además dijo la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad. Deben saber las fuerzas militares de Colombia y el pueblo de Colombia que Iván Duque está preparando una agresión contra Venezuela. Las maniobras del aparato militar de la dictadura de Maduro tendrá como escenario la extensa frontera que Venezuela comparte con Colombia de 2.219 kilómetros, es decir, desde el estado Zulia en el noroccidente del país bolivariano, pasando por Táchira, el estado Apure y Amazonas. A los ejercicios militares en la frontera, que durarán 19 días, el régimen venezolano le agregó una amenaza de mayor calibre. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada. Vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre, porque Venezuela se respeta. Ante las amenazas de Maduro, el gobierno de Colombia respondió reiterando sus denuncias sobre la protección del régimen venezolano a agrupaciones criminales, entre ellas la que rearmaron exjefes de las FARC, encabezados por Iván Márquez y Jesús Santrich. La amenaza proveniente de la dictadura de Maduro la siente Colombia desde hace mucho tiempo. Es una amenaza que proviene del régimen chavista, que se ha prolongado durante el régimen madurista, y es una amenaza que se refleja en que se abre el territorio de Venezuela para la acción de grupos narcoterroristas colombianos contra ciudadanos e intereses colombianos. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien, en lugar de gastarse la plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida. Los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter. Ustedes pueden opinar con la etiqueta numeral La Trampa de Maduro. Numeral La Trampa de Maduro. Y la pregunta es la siguiente: ¿los grupos criminales colombianos en Venezuela son un arma del chavismo para neutralizar y enfrentar las acciones que lidera Colombia contra la dictadura en el escenario internacional? ¿Qué opina usted de este tema central que hemos planteado hoy aquí en el programa La Noche?
Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados, 3 perspectivas de opinión distintas, desde 3 ciudades diferentes. Nos acompaña en Bogotá Carlos Patiño, internacionalista, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, autor de los libros Imperios contra Estados y Las guerras que cambiaron al mundo. Profesor Patiño, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches, muchas gracias. En la ciudad de Caracas nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, él es miembro del Observatorio del Crimen Organizado en Venezuela y consultor en asuntos de seguridad y defensa. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Placer. El gusto es nuestro. Y en la ciudad de Pasto, fronteriza con Ecuador, entre Colombia y Ecuador, en la frontera está Andrés Molano, internacionalista y profesor de la Universidad del Rosario de Colombia. Bienvenido al programa La Noche, Andrés. Gracias a ustedes por la invitación, Jefferson, y un saludo muy especial al profesor Carlos Alberto Patiño y al profesor Javier Cerca, que está acompañándonos esta noche. Vamos a comenzar analizando lo que representan en este momento las declaraciones que ha entregado Nicolás Maduro, quien en las últimas horas ha amenazado con desplegar el sistema antibalístico y militarizar la frontera. Todo esto lo ha decidido luego de que el gobierno colombiano acusara al régimen chavista de dar logística y albergue a aquellos integrantes de FARC que decidieron rearmarse y que, según el presidente de Colombia, Iván Duque, están en territorio venezolano. Comienzo con usted, profesor Carlos Patiño. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta escalada verbal? Bueno, la verdad es que estamos, de alguna forma, en Colombia hemos tenido estos vaivenes, estos roces con Venezuela desde siempre. Esto ha sido una constante y en los últimos 30 o 40 años ha habido momentos de tensión muy altas. Ustedes citaban ahora en el programa en noviembre de 2008, cuando Hugo Chávez ordenó el despliegue de una serie de batallones en la frontera, y luego ha venido, digamos, una serie de amenazas hasta esta, que resulta ser una serie de ejercicios militares con un impacto importante. Ahora, no porque se hayan producido de forma permanente o en distintos momentos se hayan producido estas amenazas y estos ejercicios y no hayan desembocado en una confrontación militar, no hay que asumirlo como algo que se vuelve cotidiano o se vuelve de alguna manera una especie de statu quo o incluso de paisaje. El asunto de citar una movilización militar, de convocar a unos ejercicios militares que además van a ser de 18 días, con una asistencia y una preparación de parte de fuerzas cubanas y rusas de forma muy evidente, que además han llegado nuevos materiales y nuevas fuerzas a este territorio, no hay que subestimar esta potencial amenaza. Esto además en el contexto de lo que ya vimos que sucedió hace una semana exactamente, cuando alias Iván Márquez, acompañado de alias Jesús Entrich y otros miembros de la disidencia de las FARC, han aparecido, incluso alias Iván Márquez uniformado con un uniforme de la Guardia Nacional Bolivariana, y han aparecido además con una serie de personas que se presume son venezolanos. En este contexto, estos ejercicios militares son una amenaza y una advertencia muy clara para Colombia, que implica que además Colombia tiene que tener una preparación muy evidente. Venimos además de la crisis de febrero de este año, donde el Grupo de Lima de alguna manera apoyó y respaldó de forma muy contundente a Juan Guaidó y no se produjo un cambio de gobierno. Y en ese contexto pareciera ser que una respuesta militar podría ser una respuesta contundente de parte de Venezuela. Señor Javier Ignacio Mallorca, desde Caracas, en Venezuela, ¿usted qué opinión tiene sobre esto? Y me gustaría que le explicara a nuestros televidentes qué significa en términos militares que Maduro despliegue un sistema de misiles en la frontera con Colombia. Esto, en términos militares, ¿qué significado tiene? Bueno, eso tiene que ver con una hipótesis de conflicto en la que viene trabajando la Fuerza Armada venezolana desde hace ya muchísimos años. Este sería, de acuerdo con el imaginario de la Fuerza Armada Nacional, el prólogo de lo que ellos mismos denominan la Guerra Popular Prolongada. La Guerra Popular Prolongada, si bien es cierto que sería una especie de reelaboración de la guerra de guerrillas, empieza siendo un conflicto planteado en términos convencionales. En este sentido es que se despliegan las unidades de protección antiaérea. Hay que decir lo siguiente: Maduro lo que está revelando o señalando como algo que se va a hacer
es algo que ya está hecho. Es decir, en la frontera están desplegados desde hace muchísimos años batallones de protección antiaérea que ya están equipados con sistemas de origen ruso, específicamente el sistema IGLAS, que es el de los misiles portátiles, el sistema Pechora, que es un sistema que te ofrece capacidad de tiro hasta 4 kilómetros de distancia, y el sistema S-300, que te ofrece muchísimo más alcance, unos 250 kilómetros, 300 kilómetros de distancia para blancos fijos en tierra. Entonces, eso ya está desplegado. No era algo que tuviera que decirse porque incluso las fuerzas militares de Colombia ya lo saben. Pero el hecho de que esto se declare de manera tan abierta quiere decir que hay un interés de escalar el conflicto, por lo menos desde el punto de vista de los micrófonos. Andrés Molano, ¿cuál es su opinión? ¿Esta escalada verbal puede llegar a terminar realmente en un conflicto entre ambos países? Las declaraciones de Nicolás Maduro han sido fuertes, la respuesta del presidente Iván Duque ha sido prudente, pero ha reiterado que no va a dejar de denunciar la presencia de integrantes de grupos criminales colombianos en territorio venezolano. Mire, Jefferson, tratemos de organizar la información de la cual disponemos para tratar de entender qué es lo que está pasando en la relación entre Colombia y Venezuela ahora mismo. La denuncia sobre la presencia de grupos armados ilegales colombianos operando en y desde Venezuela y su vinculación con distintas actividades de crimen organizado transnacional la ha venido haciendo el gobierno del presidente Duque desde hace mucho tiempo y ha sido recogida en por lo menos 3 declaraciones del Grupo de Lima que han señalado expresamente la preocupación de los países de la región por este tipo de actividades, por la potencial connivencia del régimen de Maduro con estas organizaciones y por la amenaza que eso representa para la paz, la seguridad y la estabilidad en toda la región. Lo que resulta llamativo es que solo hasta ahora el régimen de Maduro haya dado esta respuesta en este tono, con estos mensajes dirigidos hacia Colombia. Y eso evidentemente está relacionado con las implicaciones o la lectura que se hace desde Miraflores de las implicaciones que podría tener para Venezuela la reactivación por parte de algunos antiguos miembros de las FARC de sus actividades violentas, que por un lado Miraflores vería con cierta satisfacción, sin duda, en tanto que puedan desestabilizar a Colombia, pero que por el otro le despiertan 2 preocupaciones muy fuertes a Maduro. Por un lado, la preocupación de que la puesta en evidencia de estas actividades terroristas y macrocriminales en territorio venezolano al amparo de elementos del régimen pudiera reactivar el riesgo de una intervención militar, algo que para el régimen de Maduro se había rebajado, había disminuido desde el 23 de febrero. Y por el otro, el hecho de que muchos sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sectores que podríamos llamar legitimistas, ven con preocupación y rechazan en el fondo la tolerancia, la negligencia, la benevolencia del régimen con las actividades de estas organizaciones. Aquí hay que tener en cuenta que el ejército venezolano está lejos de ser una unidad monolítica y que hay sectores más institucionalistas que otros que no están dispuestos a aceptar los costos y las implicaciones de una relación muy estrecha del gobierno actual de Venezuela con organizaciones criminales. Y llama la atención poderosamente en este sentido, Jefferson, y con esto termino, que este anuncio se realiza en ausencia del general Padrino López. Sí, es un punto que muchos han llamado la atención porque hasta ese momento no ha habido un pronunciamiento por parte del máximo comandante militar del chavismo. El anuncio de ejercicios militares por parte del régimen de Nicolás Maduro en su frontera terrestre occidental surge en medio de las contundentes denuncias que ha hecho el gobierno colombiano, según las cuales la dictadura chavista está albergando y protegiendo a cabecillas criminales colombianos en su territorio. Entre esos cabecillas están peligrosos jefes de las FARC, ahora rearmados, como es el caso de Iván Márquez del Paisa y de Jesús Santrich. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia.
Peligrosos cabecillas nuevamente en armas y dispuestos a alianzas con organizaciones terroristas. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN. Un desafío al Estado colombiano y a la seguridad nacional. Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva. Muy cerca, un mal vecino, un régimen que resiste en el poder y los está protegiendo, según denuncia el gobierno de Colombia. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. Pero mientras hace oídos sordos a estas graves denuncias, la dictadura de Maduro prefiere seguir mostrándose al mundo como víctima de un supuesto plan de agresión desde Colombia. En la frontera somos víctimas todos los días de las bandas armadas paramilitares, de los grupos generadores de violencia. Al tiempo que sube el tono belicista decretando alerta naranja en los estados fronterizos con Colombia, Maduro ordenó allí mismo maniobras militares, incluso con el despliegue del sistema de misiles de defensa antiaérea y terrestre. El presidente Iván Duque, subpresidente Iván Duque, tiene un plan de provocación, falso positivo para el mes de septiembre. Él pretende montar un falso positivo, agredir territorio venezolano para ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y armar un show político barato. Llama la atención que entre estos estados venezolanos figuran dos de los que, según confirmó el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en el programa La Noche, hoy son usados como retaguardia de la banda criminal rearmada por los exjefes de las FARC. La información que tenemos sobre la ubicación del grupo armado organizado residual es que se ubicaron o tomaron como su retaguardia estratégica los estados venezolanos fronterizos con Colombia. De manera específica el estado de Apure, en el estado de Bolívar y el estado del Amazonas. Pero no solamente bajo el amparo del régimen de Maduro están, según el gobierno colombiano, los reincidentes de las FARC con Iván Márquez a la cabeza. También cabecillas y terroristas del ELN con quienes los exjefes de las FARC buscan una alianza criminal. Hicieron 3 reuniones en territorio venezolano que buscaban específicamente 3 cosas. Uno, intentar reactivar su plataforma continental bolivariana. Segundo, coordinar acciones criminales en frontera, principalmente en la repartija de rentas ilícitas relacionadas con narcotráfico, minería ilegal. Y el tercero, cómo era que se iban a constituir en el aparato de defensa de la revolución del régimen de Maduro. Vuelvo a Caracas, Venezuela, señor Javier Ignacio Mallorca. ¿Por qué cree usted que precisamente en esos puntos geográficos que acaba de explicarnos Jorge Adrián Orozco, nuestro periodista en este informe, por qué están allí estos grupos criminales y si es o no una coincidencia que precisamente sea en esos lugares donde Nicolás Maduro en las últimas horas ordene no solamente un despliegue militar, sino también decrete la alerta amarilla en esos lugares? Coincidencias no existen. Existe la consecuencia de acciones previas y decisiones que se han tomado. En particular con respecto a la FARC, el punto de encuentro que plantea Iván Márquez sobre esta posible alianza con el ELN no está en Colombia, está en el arco minero de Bolívar. Esa es la fuente de riquezas que encuentran estos dos grupos guerrilleros para resurgir y continuar en su financiamiento de otras actividades, entre ellas la adquisición de armas que luego permitan ir contra el Estado colombiano. Eso es una parte. La otra tiene que ver con la regulación de distintos mercados ilícitos. En el estado Apure, que también se menciona, es bueno recordar
que la Policía Judicial ha desarrollado varios procedimientos de allanamiento a fincas que están en el municipio Rómulo Gallegos, donde supuestamente se escondía Iván Márquez y parte del secretariado de la FARC. Y esto ocurrió hace ya varios años, la situación no ha cambiado. Esa área del municipio Rómulo Gallegos, pero así como también otras del estado Apure, están sirviendo en este momento como grandísimas caletas para el ocultamiento de drogas que luego son trasladadas por vía aérea hacia México y posteriormente a Estados Unidos. De manera que el juego está bastante claro. No hay que ser muy suspicaz para entender que esto no se trata en principio de el rearme para una lucha por el control político de Bogotá. Se trata del rearme para el control de mercados ilícitos y la obtención de riqueza. Profesor Carlos Patiño, ¿usted cree que existe alguna duda frente a ese plan que para algunos sectores en Colombia tiene Nicolás Maduro de desestabilizar a Colombia utilizando la presencia de grupos criminales como el ELN y las FARC desde su territorio? No, yo creo que eso es evidente, ya hace mucho tiempo es evidente. De hecho, el Ejército de Liberación Nacional al parecer cuenta con más de 40 emisoras clandestinas en el territorio venezolano. Ha prácticamente duplicado, según algunos informes, incluso informes internacionales, ha duplicado su capacidad de hombres en armas, y esto le lleva a tener pues una fortaleza importante, digamos, de intervención. Esta reaparición de las FARC, con el nombre que le quieran dar, nuevas FARC, FARC auténticas, como las quieran llamar, es una, digamos, una advertencia de este asunto, pero luego hay una serie de grupos dedicados a minería ilegal, no solo aurífera, sino de todo tipo de minerales, coltán, etcétera, como bien nos explicaba Javier hace un momento, pero que ha creado una especie de cinturón de economía ilícita muy importante. Ahora, aquí hay un asunto que hay que subrayar y quiero volver a destacar, la presencia del discurso de alguna manera de alias Iván Márquez hace 8 días, lo que mostraba además de la intención de una especie de aparición de una guerrilla con espíritu binacional, y obviamente esto genera, digamos, un componente muy complejo de situación en la que, digamos, aparece este, digamos, nuevo grupo o esta reaparición de un grupo que aparecía en esta dirección. Aquí hay que destacar que además aparece con una certeza de apoyo militar venezolano muy importante. Si bien es cierto, como decía el profesor Molano hace un rato, hay matices variados dentro de las fuerzas militares venezolanas, también es importante recordar que en Venezuela siempre ha habido una presencia política muy importante del estamento militar. Dicho de otra manera, es el estamento militar el que de alguna manera ha definido durante muchos periodos históricos, y el actual no es una excepción, ha definido el rumbo político del Estado. En este contexto, no creo que estemos frente a una confrontación militar internacional de gran rango, pero sí estamos frente a acciones militares de, digamos, de baja intensidad o de bajo rango, sí, que lleva obviamente a un incremento de esas acciones. Lo que más preocupa es que la última reforma militar en la que estuvo, digamos, a la que estuvo sometida las Fuerzas Armadas colombianas, las fuerzas militares específicamente, de alguna manera congelaron cierta capacidad operativa, y en ese contexto, pues el problema de frontera vuelve a ser un problema fundamental. Un problema clave. Profesor Andrés Molano, pero en ese contexto, entonces, ¿qué margen de acción le queda al gobierno colombiano? Le voy a poner un caso hipotético. El presidente Iván Duque ha dicho que estas amenazas que ha venido lanzando Iván Márquez y este grupo criminal que lo acompaña se están haciendo y se están ejecutando desde territorio venezolano. Si esas amenazas son llevadas a la realidad y realmente inicia esa arremetida terrorista con la que amenazó Iván Márquez, ¿qué margen de acción le queda al Estado colombiano para defenderse si los responsables están en territorio venezolano? Mire, yo creo que el gobierno colombiano ha trazado muy claramente su posición frente a esta situación. Es una posición que insiste en la denuncia de la presencia de estas organizaciones en territorio venezolano en connivencia o gracias a la benévola negligencia del régimen de Nicolás Maduro. El gobierno ha dicho que va a insistir en esa denuncia y tiene que seguirlo haciendo. En segundo lugar, aumentar los niveles de preparación, no solo frente a cualquier incidente que pueda presentarse, sino también para responder
a las acciones de los grupúsculos y los grupos residuales que puedan convertirse en fuente de violencia, operen donde operen y reciban instrucciones desde donde las reciban. Es decir, no se trata de esperar a la acción de estos grupos, sino de desplegar todas las capacidades del Estado para asegurar a las poblaciones y la estabilización de los territorios. Tercero, obrar con una enorme prudencia sin entrar en un contrapunteo verbal o político con el régimen de Nicolás Maduro, lo cual lo único que haría sería subir la temperatura. Y por último, insistir en que la transición, el restablecimiento de la democracia en Venezuela es necesario para recuperar no solo a Venezuela, sino un interlocutor con el cual sea posible enfrentar los desafíos binacionales, los desafíos que tienen Colombia y Venezuela como países limítrofes, algo que hoy por hoy es imposible ante la inexistencia de un interlocutor confiable en Miraflores, ante la inexistencia de un interlocutor dispuesto a enfrentar responsablemente los desafíos comunes. Javier, le hago la misma pregunta. ¿Cómo queda Colombia? Es un reto bastante complejo y también le hacía esa pregunta, se la transmitía el día de ayer al comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Hay certeza por parte del Estado colombiano de que estos cabecillas de FARC, de estas FARC de Maduro, como muchos las han calificado, se encuentran en territorio venezolano? Pero si se concretan ese tipo de amenazas y realmente ejecutan acciones terroristas en Colombia, ¿qué margen de acción le queda a las autoridades colombianas? ¿Cree usted que podrían llegar a entrar a territorio venezolano a capturar a los responsables de estas eventuales acciones? Uno no sabe hasta dónde puede llegar la escalada del conflicto, si esto va a pasar de la diplomacia del micrófono hacia algo mucho más concreto que mostrar los dientes en la frontera como se está haciendo en este momento. Yo creo que, gracias a Dios, el gobierno colombiano, las fuerzas militares colombianas tienen una radiografía bastante clara de las capacidades de la Fuerza Armada venezolana para engancharse en un conflicto bélico y de la disposición de las tropas de hacer esto que vengo diciendo. Creo además que en el contexto actual todavía hay que recorrer algún camino para perfilar algún tipo de perspectiva que nos hable de algún escenario que podría acercarse a lo que ocurrió en 2008 en Putumayo con el campamento donde se encontraba Raúl Reyes. Estamos en un proceso incipiente. Las FARC nuevas, reformuladas, con el nuevo título que se les otorgue, todavía no están del todo reagrupadas. Han recibido importantes golpes durante los últimos días y esto lo que va a hacer es empujar a lo que quede de sus filas, que deben ser unos 400, 500 hombres, más allá de la frontera con Colombia, hacia los estados venezolanos. En lo inmediato, lo que va a ocurrir acá es que va a haber un resurgimiento importante de ciertos aspectos de criminalidad, especialmente en lo que respecta al secuestro y la extorsión. En los estados Táchira, Apure, se va a incrementar el tráfico de drogas, quizá los conflictos por la ocupación y el control de ciertos espacios donde pasan rutas de contrabando de distintos bienes, y desde luego el tema del arco minero. Quiero insistir en eso porque si en algún lugar se puede expresar un conflicto armado por el control de territorios que representen mercados importantes desde el punto de vista ilegal, es allí en el estado Bolívar, y ese va a ser el punto de convergencia de la FARC con el ELN. Esto ya lo están diciendo informes militares venezolanos. Profesor Carlos Patiño, antes de salir a comerciales le hago la misma pregunta, pero le adiciono algo. En las últimas horas también Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, que es reconocido por el presidente Iván Duque, pues ha asegurado que va a facilitar la ubicación exacta de esos líderes criminales que están en territorio venezolano. ¿Usted cree que si en algún momento el presidente Juan Guaidó autoriza a las Fuerzas Armadas colombianas ingresar a territorio venezolano, las autoridades colombianas podrían llegar a ese territorio a neutralizar esta amenaza de grupos criminales colombianos que están en Venezuela y podría llegar a esos lugares e inclusive capturarlos, neutralizarlos?
Mire, Jefferson, en esto hay que ser realistas. Y realistas quiere decir es que si bien Juan Guaidó es un diputado de la Asamblea Venezolana que es reconocido por más de 50 países como presidente interino, hay que recordar que en términos efectivos de lo que es un Estado, el diputado Guaidó o el presidente Guaidó no tiene el control del territorio y no tiene el control de las fuerzas militares venezolanas. En ese contexto, decir que va a disponer, que va a abrir las fronteras, que va a pedir que las fuerzas militares colombianas intervengan, pues es muy difícil y para las fuerzas militares colombianas es prácticamente imposible desde la perspectiva del derecho internacional y desde la perspectiva de lo que podría generar una acusación frente a la violación del espacio soberano venezolano, frente a cualquier condición de operar en ese territorio. Es más, Javier lo explicaba ahora hace un momento, frente a la operación que se ejecutó en la frontera con Ecuador, en el campamento de Raúl Reyes, para Colombia hacer una operación de ese estilo hoy en el territorio de Venezuela es prácticamente imposible, está descartado, no hay cómo hacerlo, y no solamente no hay cómo hacerlo, sino que hay que leer estos ejercicios militares como una advertencia, entre otras cosas, a cualquier tipo de intervención que los militares colombianos puedan hacer en esas condiciones de una operación militar abierta. Pero incluso si se consideran operaciones militares de contrainteligencia u operaciones encubiertas, prácticamente no hay cómo ejecutarlas en territorio de la frontera hacia Venezuela. Sí. ¿Por qué? Porque hay un Estado militar importante que tiene una capacidad importante de gobierno y que obviamente asumiría esto como una violación a su espacio soberano. Profesor Patiño, entonces la estrategia está muy bien organizada. Pues Jefferson, lo que realmente estamos es frente a una situación muy crítica. Coincido con el profesor Molano en el sentido en que el Estado colombiano tiene que mantener cautela, pero también creo que es importante llamar la atención frente a una cosa, y es que es necesario asumir la condición de reto de Venezuela, no solo como un reto inmediato, digamos, frente a esta condición, sino que hay que recordar que es que Colombia, en la relación con Venezuela, hoy en día está en una de las fronteras geopolíticas más calientes del mundo por el apoyo decidido que Venezuela tiene tanto del régimen cubano como del régimen ruso, la presencia de intereses posiblemente iraníes aún en territorio venezolano y obviamente una decidida presencia china. Y se supone que del lado de Colombia estaría una presencia de Estados Unidos que en términos reales no es muy clara. En ese contexto estamos frente a una frontera geopolítica que exige del Estado colombiano una preparación en serio, pero que además exige no solo en términos militares, sino también en términos diplomáticos. Estamos frente a una de las fronteras calientes del mundo que existen hoy en el contexto global. Vamos a una pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes nos envían. A esta hora, utilizando el hashtag numeral La Trampa de Maduro y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Los grupos criminales colombianos en Venezuela son o no un arma del chavismo para neutralizar y enfrentar las acciones que lidera Colombia contra la dictadura en el escenario internacional? Leamos los mensajes que nos envían hasta ahora. Brian dice lo siguiente: tanto él como Chávez siempre han utilizado a Colombia como chivo expiatorio para desviar los problemas que ha tenido Venezuela durante estos 20 años con su fracaso revolucionario. A esta hora, otro mensaje de Chalo Corredor, uno de nuestros televidentes asiduos del programa La Noche. Él dice lo siguiente: Chalo, el plan de desestabilización está siendo ejecutado por Maduro, Narco-FARC e Izquierda Colombiana, y uno de sus objetivos es neutralizar la acción de la fuerza pública mediante denuncias de falsos positivos, caso reciente en el Cauca, donde acusan al ejército de disparar contra desarmados. Tenemos uno más y ese es de Cecilia Garzón. Ella opina lo siguiente: Cecilia, desde Chávez siempre ha existido un plan desestabilizador para Colombia, con la diferencia que ahora sí lo hacen de frente y amenazando con el apoyo de Maduro. Se sienten más fortalecidos, más audaces para llevar a cabo su plan de atacar al gobierno. Vamos a una... El presidente Iván Duque, subpresidente Iván Duque, tiene un plan de provocación. Falso positivo para el mes de septiembre. Él pretende montar un falso positivo, agredir territorio venezolano para ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y armar un show político barato a costa de un conflicto armado. Por eso ayer decreté el alerta naranja a todas las tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a lo largo y ancho de la frontera con Colombia para proteger la soberanía de la tierra venezolana, para proteger la paz de Venezuela. Alerta naranja, y ya las tropas están desplegadas. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada. Vamos a desplegarla.
del 10 al 28 de septiembre, porque Venezuela se respeta. Venezuela lo que quiere en Colombia es paz. Y fue lo que le dimos a Colombia, paz, cuando firmamos el acuerdo de paz. Volvemos a la ciudad de Pasto con Andrés Molano, zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, donde también en los últimos días se ha dado la presencia de una gran cantidad de venezolanos que intentan pasar a territorio ecuatoriano. Ecuador ha pedido visa humanitaria y por esa razón la mayoría de ellos se han quedado en territorio colombiano. Andrés Molano, vamos con un último punto de análisis y tiene que ver con ese liderazgo que había asumido a nivel regional el presidente Iván Duque en el Grupo de Lima. ¿Hasta dónde cree usted que esta escalada verbal, bélica, va a tener un efecto contraproducente para ese liderazgo que venía teniendo el presidente Iván Duque a nivel regional y que era la punta de lanza de una estrategia para lograr el regreso de la democracia en Venezuela? No, yo no creo que esto vaya a afectar la posición protagónica que por razones evidentes ha tenido que asumir Colombia en el abordaje regional de la crisis multidimensional que vive Venezuela como consecuencia de la gobernanza fallida y de las prácticas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Incluso creo que por el contrario, aquí lo que se empieza a poner cada vez más en evidencia es la profunda penetración de elementos criminales en ese régimen, penetración que ha sido denunciada por Colombia en distintos escenarios, que como lo señalé hace un rato, ha sido recogida como una preocupación regional por el Grupo de Lima. Esto pone en evidencia también que el amparo que pueda brindar el régimen de Nicolás Maduro a los grupúsculos o las facciones residuales de las FARC o a otros tipos de grupo armado ilegal de origen colombiano convertidos en actores criminales transnacionales, en fin, como quiera usted caracterizarlos, es hoy por hoy una de las principales amenazas a la implementación efectiva del acuerdo final suscrito con la entonces guerrilla de las FARC, cuyo partido político ha rechazado contundentemente la decisión de algunos contumaces de regresar a la violencia. Sí. Y en ese sentido, pues el gobierno colombiano tendrá que seguir desplegando sus capacidades diplomáticas para llamar la atención sobre estos problemas y sobre la manera en la que lo que ocurre en Venezuela afecta en múltiples aspectos a Colombia. El tiempo se me agota. Javier Ignacio Mayorga, ¿cuál es su opinión? ¿Se atornilla en el poder Nicolás Maduro utilizando este escenario que él mismo ha venido creando? Creo que esto puede ser contraproducente para el propósito de Maduro de estabilizarse en el poder. Por una razón básica. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen por doctrina entre sus fuerzas enemigas, y así las llaman, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y a todos los grupos de guerrilla, vengan de donde vengan. Desde luego que ha habido un trabajo importante para que un sector de la cúpula militar acepte la presencia de la dirigencia de la FARC y del ELN en suelo venezolano. Pero lo que se percibe más abajo en la oficialidad media, incluso en partes del generalato, es que ese rechazo se mantiene. De manera que esta decisión de Maduro de acoger a Santrich, de acoger a Iván Márquez, puede traer consecuencias negativas para el interés del propio Maduro de estabilizarse en el poder. Y esto tendrá que ser evaluado en el futuro inmediato, porque una cosa es que se plantee un ejercicio para contrarrestar una supuesta amenaza de fuerzas militares colombianas y otra es que ese ejercicio esté siendo utilizado también para la búsqueda y captura de elementos de la guerrilla, y eso podría ocurrir en cualquier momento. Profesor Patiño, brevemente, ¿estabiliza esto a Nicolás Maduro, lo atornilla en el poder o le puede crear una situación más difícil de la que en este momento él enfrenta? Tomando en cuenta y considerando que Javier puede tener bastante razón en lo que acaba de decir, yo creo que, por el contrario, Maduro se atornilla cada vez más en el poder y cada vez es más difícil sacarlo.
cada vez está más firme, hasta el punto que ha podido desechar con tranquilidad las conversaciones que había auspiciado el Reino de Noruega con la oposición, y Maduro parece ser que está usando su poder en total despliegue. Profesor Carlos Patiño, internacionalista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, autor de los libros Imperios contra Estados y las guerras que cambiaron al mundo. Como siempre, para nosotros es un gusto y para nuestra audiencia tenerlo aquí en el programa La Noche. A ustedes, muchas gracias. Javier Ignacio Mallorca, en Caracas, Venezuela, muchas gracias por haber estado con nosotros también. Ha sido un placer. El placer es nuestro. Y profesor Andrés Molano, gracias por su tiempo, internacionalista y profesor de la Universidad del Rosario de Colombia. Saludos para todos, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa a comerciales. No olviden que ustedes pueden participar a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Queremos conocer su opinión frente a lo que han planteado nuestros panelistas el día de hoy y también las hipótesis que ustedes creen que rodean este escenario. Una escalada verbal bélica entre Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Iván Duque, y al mismo tiempo teniendo como telón de fondo la presencia de grupos criminales colombianos en territorio venezolano. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Llegado a la parte final de este programa La Noche, a todos nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.